hoy día con nosotros Sergio Ticona Corrales. ¿Ok? Sergio, es un placer tenerle acá con nosotros. Él es el fundador de OR Training. Si podría, por favor, comentarnos un poquito sobre lo que hacen ustedes en OR Training y contarnos un poquito sobre usted. Buenos días y buenas tardes, Jorge, también para ti, como corresponda y a nuestra audiencia. Claro que sí, con gusto. Core Training es una iniciativa de comunidad educativa que busca darle a las empresas y al público en general capacitaciones de calidad en temas relacionados con la minería y la industria en general. Nuestros campos de acción en realidad son muy diversos y nos caracterizamos, diría yo, porque trabajamos de acuerdo a las necesidades del cliente. ¿Me podrías, por favor, decir un poquito sobre cómo nació OR Training y qué es la necesidad que vistes en el mercado que le llevó a abrir, a crear esta empresa? Oh, Jorge, en realidad la pregunta es muy acertada. Mira, yo tengo, a ver, laborando ya aproximadamente 15 años. Dentro de mi experiencia laboral, he trabajado en el rol académico, sí, en distintas instituciones. He trabajado también en el campo del petróleo, geotecnia y minería. Entonces, se podría decir que he trabajado en diversos rubros, ¿no? Core Training nace de la necesidad de querer integrar estos saberes, estos conocimientos, estas experiencias y darle a los usuarios, darle a las personas la experiencia de poder aprovechar y recibir un conocimiento de calidad, un conocimiento orientado, un conocimiento que haya tenido la oportunidad de ver ambas perspectivas, ¿no? De ver la perspectiva del capacitador y de ver también la perspectiva del cliente, ¿no? Comentarte que de profesión yo soy ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín. Cuento también con una maestría en ciencias de la Tierra, con mención en exploración geológica. Y bueno, eso me ha llevado a mí a desarrollarme pues en el campo de la minería, trabajando con diversos clientes mineros a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional. Pero también cuento con una experiencia y actualmente soy catedrático en distintas universidades, ¿no? Del Perú y del extranjero también. Entonces, pensaría que en mí siempre ha nacido el deseo eh, de repente integrar o armonizar todo lo que uno ha aprendido. Y esa ha sido pues la chispa que después de años también de servicio a través de otra empresa donde también laboraba y donde daba servicios muy similares como Project Manager, nace en mí, luego de 6 años para ser más precisos, el deseo de crear esta empresa y de ampliar horizontes, ¿no? Así es como surge, ¿no? Interesante. No es de repente un deseo de momento, ¿no? Entonces buscamos socios y generamos pues esta empresa y bueno, me tocó recibir la confianza de los socios para poder dirigirla en calidad de gerente general, ¿no? Me alegra mucho esa visión que desean integrar, ¿no? Lo que han aprendido y conocer las perspectivas de no solo educación, ¿no? La educación nos sirve para poder obtener la licencia, obtener el certificado, pero ¿qué es las reales necesidades del cliente, no? ¿Qué es lo que ellos necesitan verdaderamente? ¿Qué dirías es el mayor desafío que enfrentas como empresa de capacitación en el sector minero específicamente? Bueno, agradezco también nuevamente la pregunta. Si tuviera que quedarme con un desafío, y bueno, esto es algo que resulta muy creador, muy retador, no solamente en la industria de la educación o en la industria minera, ¿no? Estamos en tiempos de cambio. En el tiempo en que surgió el Internet, la sociedad enfrentó realmente un cambio abismal, porque las comunicaciones se dieron pues de una forma mucho más directa hacia una lejanía que venía siendo preponderante, ¿no? Y raro era el que tenía la facilidad de tener en casa, ¿no? Cuando yo era pequeño, la gente tenía que acudir a cabinas de Internet. Y las cabinas pues eran negocios que hoy por hoy ya no se ven, ¿no? Uno no ve a un niño yendo a una cabina, saliendo a la calle y teniendo que pagarle a un servidor, a un proveedor para poder conectarse y bueno, ya no se ve eso, ¿no? Pero a mí me tocó vivirlo, ¿no? A mí me tocó, y a los que peinamos canas ya, nos tocó vivirlo, ¿no? Y luego de eso,
hubo un nuevo boom, que es el de las redes sociales, ¿no? En el que de repente una población adulta entre los 30 y 50 años resultaba un poco reacia y era algo más de los jóvenes, ¿no? Y dicen que esto surgió también de la forma inopinada, ¿no? Sin esa planificación, sin esa señalética, ¿no? Era un servicio que le querían dar a algunos estudiantes universitarios para los grupos de estudio, ¿no? Menciona Mark Zuckerberg en una de sus entrevistas, dueño actualmente o CEO de Meta, ¿no? Y nos tocó otro cambio en el que las redes sociales empezaron a ser parte de nuestra vida. Y posteriormente llega ahora la inteligencia artificial, ¿no? Que ha venido para quedarse y que de repente nos traslada a un mundo en el que tenemos que aprender a hacer las cosas más rápido y que de repente aprovechar la mejor calidad en cuanto a información y que de repente nos conecta de alguna forma más con un cerebro o con una red teórica bastante rica, ¿no? Entonces hay un mundo de cambios, ¿no? Hoy en minería se vive la minería 4.0. ¿Qué significa 4.0? Significa que ya hemos pasado un 1, un 2, un 3 y que nos estamos modernizando. Hablamos de gemelos digitales, hablamos de última información. Y como ves, entonces, para el educador, para Our Training y seguramente para otras empresas educadoras, el reto resulta en decir, ¿y ahora de dónde saco un capacitador y que conozca este tema que me están pidiendo, que está a vanguardia, ¿no? Pero en el afán de contribuir y de instruir y de ayudar de repente a la industria en el propósito que desean, uno tiene que buscar atraer talento, que es muy importante, darle a entender a esta persona qué es lo que se espera, qué es lo que se requiere de este servicio que termina siendo pues muy específico y finalmente cosechar los frutos del servicio. Entonces, con esa última frase yo me quedaría, Jorge, como reto principal. Claro, poder adoptar y aprender nueva tecnología, cómo está cambiando mucho, muy rápido el mundo, ¿no? Y nuevos métodos están saliendo, procesos nuevos y están reemplazando lo anterior, que sabemos que la industria minera es tipo una industria un poquito más lenta para adoptar nuevas cosas, ¿no? Porque el precio de riesgo, el precio de que algo falle es demasiado alto. Entonces, am, ¿cómo Our Training se diferencia entre las universidades? ¿Están ustedes como asociados con universidades o son una entidad separada? ¿Y cómo se diferencian sobre lo que están enseñando las universidades? ¿Cómo funciona ese modelo? Mm, Jorge, es muy buena pregunta y esta pregunta me permite también explicar de qué se trata. Usualmente nosotros como personas, al terminar el colegio, optamos de repente por seguir una carrera, ¿no? Esta carrera puede ser técnica o puede ser una carrera larga de 5 años que conocemos como carreras profesionales, ¿no? Donde está la medicina, la ingeniería, el derecho, de repente una serie de carreras por mencionar algunas nada más. Entonces, los institutos, pues, están orientados a personas que quieren, bueno, insertarse al campo laboral mucho más rápido, pero también existe algo que se llama educación continua. Y la educación continua es un servicio orientado, como decía, a clientes que pueden ser empresas, es decir, un gerente que necesita que su equipo trabaje de una mejor forma y dice, yo quiero un curso de team building, pero no quiero que este curso pues les tome todo el día porque no quiero que mi empresa deje de trabajar, quiero que se ajuste a mis tiempos. Y lo podemos hacer de repente presencial, dedicamos un par de días o al finalizar la jornada de 3 a 5 de la tarde, nos conectamos todos y vamos aprendiendo y mejoramos el trabajo en equipo. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un público y un mercado que trabajan en el mundo corporativo y que necesitan una capacitación específica de 16 o de 32 horas en un tiempo corto para aplicarlo de inmediato. Y no tienen de repente la inversión de tiempo tan grande para llevar una carrera o que todos lleven una carrera, que es un presupuesto. Y bueno, lo que necesitamos es atender una necesidad específica, una brecha de conocimiento breve y en el menor corto y al mejor precio posible también, ¿no? Entonces, así funciona la educación continua. Y cada vez yo le digo al público, ¿no? Que también nos escucha, que por decir, uno dice, quiero mejorar mi currículum. Entonces, siento que necesito aprender más de repente sobre subsidios. Entonces busco en internet una capacitación sobre subsidios, busco que se acople a mis tiempos, busco que me den un certificado y poder acreditarlo en mi CV.
Eso es educación continua, ¿no? Ya visto desde la perspectiva del público en general, ¿no? Entonces, como ves, la educación continua no es un nombre muy famoso, pero sí resulta algo que desde ya forma parte en nuestras vidas, ¿no? Me encanta. Sí, me encanta, claro que sí. Es educación continua y definitivamente si estamos en proyectos como mineros verdaderos, no tenemos tiempo para estar estudiando en la universidad, especialmente si ya hemos pasado por eso, por esa etapa, ¿no? Entonces, me encanta ese modelo de más especializado y personalizado para qué es lo que las empresas necesitan específicamente, ¿no? En vez de un curso o carrera como general, ¿no? Más especializado. Entonces, me encanta mucho, me gusta. Me encanta. ¿Puedes comentar un poquito dónde usted quisiera que Ore Training evolucione en este siguiente año? ¿Hacia algo más digital, más internacional o más especializado? ¿Qué va a ser nuevo, el siguiente paso para Ore Training? Bueno, los próximos pasos, este 2026 que acaba de empezar y que nos encuentra de repente en un mes de febrero. eh, a ver, yo diría, yo esperaría, por ejemplo, ampliar horizontes hacia la aplicación de la inteligencia artificial en distintos procesos. Procesos tanto de aprendizaje que permitan a las personas afianzarse y entender más rápido cómo funcionan las cadenas de valor de las distintas empresas o los mapas de procesos de donde ellos radican, donde ellos trabajan. Es decir, Org Training tiene la consigna de aprovechar lo bueno que nos da la inteligencia artificial para optimizar el aprendizaje. Y es así, por ejemplo, que en nuestras redes sociales nosotros vamos colgando contenido para la comunidad educativa, ¿no? Hablamos de temas muy técnicos como la espectrometría de reflectancia, hablamos de inclusiones fluidas, que son campos interesantes en la geología, hablamos también sobre team building, construcción de equipos, hablamos sobre liderazgo, hablamos de temas pero muy variados, y todo gracias a el deseo de darle a entender a las personas que aprender es algo innato, aprender es algo que está en todos, ¿no? No podemos renunciar a aprender y que es fácil, ¿no? Y que está al alcance de todos, indiferentemente del nivel que nos encontremos. Ese es el mensaje que queremos dar. Evidentemente puedes hacernos conocidos, llegar a más lugares. Ya tenemos, te comentaré en LinkedIn, algunos seguidores en Washington, algunos seguidores en Brasil, otros en Chile, la mayoría del Perú, en la capital, en Lima, y algunos otros, por supuesto, en Arequipa, de donde yo provengo, ¿no? Es un tema bien amplio y hay muchos usos, ¿no? Y mejores prácticas que se podría utilizar, pero ¿dónde ves en tema de educación y también operaciones mineras, dónde ves la inteligencia artificial entrando y siendo la mejor ayuda? ¿Dónde ves la prioridad o lo más importante para utilizar la inteligencia artificial? Bueno, si la pregunta es más directa, en minería, y ya hablando un poquito más de minería, tenemos distintos procesos. Tenemos dentro del ciclo de minado, por ejemplo, el acarreo, el transporte, la perforación, la voladura, ¿no? Y también la exploración, ¿no? Todos estos procesos se caracterizan porque toman información día a día y noche a noche, ¿no? La minería en su parte operativa no para. Entonces, cuando tú tomas información día a día y noche a noche, ¿qué estás construyendo? Estás construyendo una base de datos muy amplia. Entonces, tú construyes una base de datos, esta base de datos crece, crece, crece y llega un momento que su procesamiento, su análisis se hace más complicado. Entonces, ¿tú qué necesitas? Necesitas de repente herramientas en las que estas bases de datos se traduzcan en gráficos y estos gráficos en simulaciones. Y estos gráficos y simulaciones sirvan para que la gente entienda para qué sirve o qué significa esa base de datos. Y presentándole de repente al supervisor directo, al jefe de área, al gerente, ellos puedan tomar las decisiones en el menor tiempo posible y con una seguridad que solamente un buen gráfico lo puede dar, ¿no? Entonces, yo veo mucho futuro para responder la pregunta en la aplicación de la inteligencia artificial al data análisis para los procesos mineros, ¿no?
visualización, ¿no? Y cómo convertir raw data a reportes, ¿no? Y visualizar, ¿no? Exactamente lo que está pasando, porque hay tantas diferentes fuentes de data que está ingresando, ¿no? A su base de datos. ¿Cómo es posible saber qué es lo que significa, ¿no? Si eres un CEO o un dueño de empresa y estás buscando mejorar, no vas a estar ahí pidiendo buscar dentro columnas y columnas y columnas de Excel, ¿no? Tiene que ser lo más eficiente posible y también, obvio, tener un buen QC, ¿no? Como control de calidad, ¿no? No solo tener todo generado por IA, ¿no? Que estemos ahí también controlando todo. ¿Cómo se podría mejorar los procesos de falta de trazabilidad o control en ciertos como muestras o testigos de perforación que hayan generado errores o retrasos en la estimación de recursos? La acción diamantina dentro del papel que ocupa en la minería actual es muy importante, ¿no? Y te diré que es una técnica que se desde de los años 70, ¿no? Pero que hoy se sigue usando, claro está, con las mejoras pertinentes, tanto en materia de sostenibilidad, en usar de repente aditivos de perforación que resulten menos nocivos al medio ambiente, o el cuidado en las cajas de testigos que también tenemos, y por supuesto haciendo que la operación que segura para las personas que trabajan en este campo, ¿no? ¿Y por qué te digo que es importante la perforación diamantina? Porque eh, la perforación diamantina se utiliza en lo que es exploración y se utiliza también en lo que es confirmación. Una perforación resulta importante para un trabajador minero porque le permite corroborar que lo que él pensaba que había por debajo del suelo, sin haber podido tocarlo porque todavía está cubierto, está como él esperaba. Entonces, corrobora la hipótesis, corrobora las creencias o también las desmiente y dicen, mira, muy bien por tu trabajo, muy bien por tu análisis, pero la verdad es que lo que está por debajo del subsuelo es otra cosa, ¿no? Entonces tú pensabas que había mineral y lo único que te puede corroborar si el mineral estaba donde tú pensabas que está es el taladro diamantino. O también te Claro. puede sacar del engaño y decir, no, definitivamente te equivocaste y aquí no hay mineral, ¿no? Tu análisis debe haber tenido algunas falencias. Entonces, la perforación no es algo que se haga en minería de a poquitos. Hay campañas de perforación y uno dice, no, vamos a perforar 36 sondajes o 50 sondajes o 60 sondajes en gran minería y todos estos sondajes forman parte de lo que se llama campaña. Y la campaña puede durar meses o incluso, bueno, años muy rara vez, pero la mayor parte del tiempo, yo que he tenido que estar en algunas empresas y he tenido la oportunidad de estar en algunas grandes y en otras pequeñas, duran meses, ¿no? Y se contrata bastante gente y esta actividad no para, se ejecuta de día y de noche y como te decía hace un instante, se recoge mucha información. Primero, del sondaje tal, y las rocas que se recuperan, porque a diferencia de otro tipo de perforación, la diamantina recupera las rocas para ponerlas en cajas que se llaman testigos, testigos de perforación, y estos testigos luego se analizan, se observan, se someten a ensayos destructivos, ensayos no destructivos, se someten a análisis químicos y se saca una información muy valiosa, ¿no? Yo me quedaría con los análisis químicos como la información más valiosa. ¿Por qué? Porque a partir de los análisis químicos nosotros estimamos la ley en los yacimientos más grandes que son diseminados. Comentarte, Jorge, los yacimientos más grandes, los tajos abiertos o la minería sin abierto, tiene un mineral que no resulta tan visible como el que podemos tener en la minería subterránea, donde están las famosísimas vetas. En la Entiendo. minería a cielo abierto, las concentraciones son tan bajas que algunas veces, y me ha tocado trabajar en esos yacimientos, no se pueden ver al ojo humano. Uno ve óxidos, uno ve alteraciones, pero no ve el oro, la plata, el cobre como uno podría esperar ver. Entonces, si aquí hay mineral, entonces que me lo diga el laboratorio. Y encuentra algo que se llama partes por millón, que son también equivalentes a gramos por tonelada. Entonces, ese tipo de información tan rica, tan rigurosa, porque el análisis químico no es de un elemento, sino son 40, 50 elementos que nos pueden dar las técnicas modernas, necesita pues un tratamiento especial, ¿no? Y la trazabilidad, como tú mencionabas muy bien en el QA o el QC, imagínate qué importante va a resultar incorporar tecnologías que nos ayuden a controlar
que de un solo taladro podamos sacar, por decir, si este taladro tiene 150 metros de profundidad, nosotros saquemos una muestra cada 2 metros. Ahí nada más tendríamos algo de 75 muestras. Y si estas 75 muestras las multiplicamos por 10, eh, por decir la primera parte de la campaña son 10 sondajes, ya tenemos 750. Y por cada muestra, mira, vamos a tener algo de 40 análisis. Entonces tendríamos que multiplicar 750 por 40, ¿no? Y estamos hablando aproximadamente, a ver, de 30.000 datos. 30.000 datos y ni siquiera hemos culminado la campaña, ¿no? Entonces, fíjate cuán importante resulta avanzar de manera ordenada, sistematizada, respetar los procesos y aplicar también las tecnologías a nuestro favor, ¿no? Tecnología, sí. Exacto. Sí, muy interesante. Definitivamente son procesos que son necesarios. Estos testigos son no solo caros en cuánto cuesta perforar una perforación, pero caros en también la información que obtienen, ¿no? Que lo que hay, ¿no? ¿En qué ocasiones ves que en las operaciones de perforación que conoces, dónde sientes que se generan más riesgos, como en el transporte del testigo, registro en los datos o cadena de custodia o en la interpretación? ¿Dónde ves el más riesgo que podría salir? Gracias por esa pregunta, Jorge. Bueno, y yo diría que sin lugar a dudas, el mayor riesgo se da en la interpretación. Las Cierto. perforadoras avanzan, por muchas que sean, avanzan de manera ordenada y el personal que se dedique a esta actividad va depositando el trozo de roca que va saliendo, los cilindros de roca que van saliendo en las cajas con un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el reto de repente sería que estas personas estén capacitadas. Y no hay, por ejemplo, en los institutos alguien que diga, vamos a capacitar al perforista, o si es que hay, y no estoy muy enterado, no es muy común, y de eso sí estoy seguro. Entonces, ahí, por ejemplo, en el campo de la perforación diamantina, se necesita capacitar a estas personas que van a trabajar en el rubro de los sondajes, porque no hay institutos o universidades que digan, bueno, usted va a ser ayudante de perforación diamantina y yo lo voy a capacitar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un vacío importante que cubrir, ¿no? Y Ayora Training, por ejemplo, está muy presente, ¿no? Pero ya volviendo al tema de la cadena de custodia, también tenemos el Quick Log, que es el logueo rápido. Estas cajas ni bien salen, son llevadas donde un geólogo. Y este geólogo le da el quick log, que es un vistazo preliminar, ¿no? De qué es lo que se tiene. Y estos reportes se realizan en el mismo campo y se envían por internet a las oficinas para que vea la gerencia y metro a metro, por decir, demos pues los últimos alcances sobre el pozo exploratorio, el taladro de perforación que estamos analizando. Luego de eso se fotografían todos estos sondajes. Se utilizan herramientas muy tradicionales como pueden ser el logueo manual o de repente muy modernas como puede ser el Core Scan o las pistolas de reflectancia que nos ayudan Ujú. también a analizar elementos químicos. Y bueno, el riesgo de que se pierda de repente una caja no resulta tan grande como el riesgo que nosotros podemos encontrar al de repente interpretar mal el sondaje, ¿no? Y decir, bueno, pues nosotros creíamos que aquí había un yacimiento muy rico, un cuerpo mineralizado muy, muy grande, pero dadas las circunstancias, entonces no lo hay. ¿Y qué ocurre? La perforación no le puede dar vuelta atrás en el tiempo. Usted ya invirtió su esfuerzo, ya invirtió su dinero en perforar y no resultó lo que encontró. Entonces, ¿qué toca hacer? Reinterpretar, porque como dije, no es un único sondaje, sino son varios, a ver si los otros sondajes siguen en proceso de perforación en esa misma dirección, en ese mismo lugar, o es que acaso sería mejor que enviemos a otro lado porque ya están presupuestados, ¿no? No se puede modificar ese contrato con el perforista así nada más, ¿no? Hay una campaña y hay decisiones muy serias. Entonces, yo diría, determinar hacia dónde apunta el sondaje, hacia qué dirección debe tener, nosotros le llamamos en el campo minero el rumbo, qué rumbo y qué buzamiento debe tener, resulta una situación muy crítica, de mucho riesgo, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar, Jorge. La interpretación es
donde más necesitamos estar como lo más preciso posible. Y creo que hablando de las herramientas que tenemos, los nuevos procesos que tenemos ahorita disponibles en nuestras manos, resultado por cómo estamos avanzando en tecnología y nuevas innovaciones. Si alguien quisiera aprender más sobre OR Training, comunicar con usted o contratar sus servicios, ¿qué es la mejor forma de ponerse en contacto? Bueno, nosotros estamos presentes en redes sociales, tenemos presencia en LinkedIn, tenemos presencia en Instagram, estamos también presentes con un canal de YouTube, estamos presentes en TikTok y por supuesto también atendiendo en horarios diversos a través del WhatsApp. Tenemos ahí números, pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes, a través de nuestra página web www.training.org, que es nuestro sitio web oficial, y van a encontrar un catálogo de todos los servicios que nosotros prestamos a nivel corporativo y por supuesto también eh, los cursos que ocasionalmente también ofrecemos de acuerdo al interés, de acuerdo a los estudios de mercado que realizamos al público en general, ¿no? Ok, perfecto. Sí, vamos a dejar su página web, sus redes sociales aquí abajo en los comentarios. Entonces, le agradezco mucho por su tiempo, Sergio, y agradezco mucho a nuestra audiencia por escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, Sergio, por estar aquí conmigo hoy día. Porque soy yo quien te agradece. No dudes en contactarnos si es que en algún momento resulte necesario y por supuesto recordemos la importancia de trabajar siempre de la mano con las últimas tecnologías.